La metafísica de la coyuntura, esta metafísica de la coyuntura viene muy radical, una pregunta fundamental. ¿Sirve de algo la prensa? O sea, honestamente, ya siendo aquí honestos, de la información que consumimos todos los días, ¿no? Yo me entero de que hay un conflicto en Siria, me entero de que hay un problema en Rusia, me entero de que hay una cosa de la ballena azul, el juego de la ballena azul, donde se está produciendo suicidios de adolescentes. Y me entero de que una señorita que se casó con un señor de esto es guerra, la están deportando a Venezuela, ¿no? Y después escucho el Despacito, que ganó un montón de cosas. El Despacito en alemán, en quechua, en latín. Sí, no, y a mí ya como que me parece que el Despacito es ese pata que es el presidente de Corea que hacía así. Claro, el baile del Gangnam caballo. Style, el baile del caballo, del 2002. Ese es el presidente de Corea. Bueno, seguramente el presidente de Corea lo llegó a hacer. Pero es igualito. Yo creo que el presidente de Corea del Norte ha preparado eso para la destrucción de Corea del Sur, Occidente, ¿no es para la cierto? podredumbre moral de Corea del Sur. Claro, entonces uno se pregunta, queridos amigos, ¿qué clase de cabeza tiene uno hoy con toda la cantidad, los torrentes, los cerros, el huaico de información que uno tiene, del cual en verdad al final casi no selecciona nada porque después ni siquiera se acuerda y es cada vez más veloz? Entonces yo escucho, por ejemplo, una presentadora de televisión diciendo, o no, de radio diciendo, ¿por qué es importante estar informado? Y claro, ella se contesta, es una pregunta retórica, porque cuando pasa esto es muy posible que pase lo otro, etcétera, ¿no? Y hace todo Un juego ahí. un juego de carambola informativo. Pero honestamente, yo, o sea, a ver, me tengo que informar de lo que necesito, ¿no? ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? ¿Cuánto cuesta el pan? ¿Cuánto cuesta...? Que es justamente lo que nunca se informa uno, ¿no es cierto? Sí, de lo que uno no sabe. Entonces, de verdad, honestamente, ¿a mí qué me importa si Yajaira se peleó con la foca Farfán, que es una noticia viejísima? Exacto. Pero que todavía repercute. Efectivamente, porque todavía nos acordamos de Yajaira y de la foca Farfán. Exacto. Entonces yo, honestamente, esa es mi metafísica de la coyuntura. O sea, ¿en qué momento empezó, tal vez sería interesante la verdad histórica, en qué momento empezó La necesidad esa. la cultura periodística, ¿no? Me acuerdo mucho de la canción de Piero, que sigue siendo vigente, ¿no? Y Sí. todos los días Los diarios publicaban porquería. Sí, realmente. Todos los días. Y es verdad. Claro. Porque además tienes que inventarte la noticia. O sea, si la noticia no existe, la tienes que inventar. Y es una cosa bastante interesante comprobar, por ejemplo, la diferencia que existe entre CNN en español y CNN internacional. No siendo ninguna de estas CNNs un prodigio de objetividad, Sí. pero la CNN en español es especialmente desinformadora. ¿Y por qué es desinformadora? Porque cuando está ocurriendo, por ejemplo, cuando mataron al embajador ruso en Turquía, yo sintonizaba la CNN internacional y daba la cobertura. En cambio, la CNN en español estaba en una especie de magazine, no diré como los del canal ATV Sur, ¿no? Pero por ahí un poco. Entonces, ¿y cuál es el sentido? El sentido es que tenemos por un lado dos fuerzas, ¿no? La demanda de los televidentes. Cuando se empieza a hacer de las noticias un objeto de consumo, entonces, ¿qué les damos? No sé si ustedes les ¿Lo ha que pasado necesitan eso, ¿no? o lo que quieren? desea. Claro. Y no sé si a ustedes les ha pasado esa necesidad, que a mí me ha pasado, es un problema ya mental, creo, los muchos que uno puede padecer, que uno prende la televisión, busca el noticiero y quiere algo, ¿no? O sea, quiere que la No historia sabes se qué, te aparezca, te aparezca en la pantalla y está esperando, pues, un terremoto en algún sitio o una guerra en algún sitio, claro. y al final la misma noticia te decepciona y uno se pone a pensar, pero ¿por qué te tendría que entretener esas cosas? ¿No es cierto? Claro, Entonces, Claro, la porque gente estamos además, con sed no sé de- si ustedes se dan cuenta también que tú agarras y prendes un noticiero y te dice tal cosa, más adelante, y más adelante te ponen la carne al final, ¿no es cierto? Y tú te quedas viendo tontería y media hasta la carne final, que es lo que te interesa. Y el otro juego horrible que es que te Y pone el una productor lo cosa piensa bien. horrible, una cosa horrible, detestable, y por esos artilugios de los medios, después te ponen una cosa entrañable Sí, y, un osito, y después te lo pintan, o sea, una ¿no? persona esas noticias buena, de YouTube, que- ¿no? Eso es bastante perverso porque se genera una ambivalencia mental entre las personas, ¿no? Es Sí, decir, el sentimentalismo loco, ¿no? encuentran cadáveres, violaciones, cosas terribles que incluso están en los canales
de noticias en horario de protección al menor, que creo que para el cable ya no es algo verdaderamente cumplible. Y luego después, miren videos que se han vuelto virales sobre gatitos, o videos virales sobre niñitos. Entonces, es una Biblia y el calefón, que en verdad lo único que hace es desensibilizar a las personas. Un síntoma interesante. Hoy también están apareciendo en las redes bastantes, veces me lo encuentro ya, o será porque es algo dirigido a mí por mi propia problemática, la distracción en adultos. El síndrome del TDAH. El TDAH, trastorno de déficit de atención en adultos. Sí. O sea, ya te vienen propaganda, o sea, a mí me llega a mi muro propaganda, ¿no? O sea, de... Cuidado, ya te por eso como me han potencial... mapeado, a mí me llegan mensajes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A mí también, esa iglesia ya nos tiene... Pero es cierto, porque se está desarrollando. Incluso... ¿Cómo de verdad vivimos, queridos amigos, que vete, Dios, uno de los pocos sensatos que hay, vivimos muy distraídos. O sea, las redes sociales te revientan la cabeza. Una pantalla de Facebook en la mañana, ¿no? Y una pantalla de Facebook en la tarde o en la noche, ya pasaron 10 años, 20 años de información más o menos, y no ha sido ni un día, no has digerido nada. No se ha digerido nada. Entonces esos son los dos extremos. Por un lado, por el lado de la televisión, la información digitada, orientada hacia lo que llamaban los gringos ahora infotainment, es decir, information mezclada con entertainment, es decir, no te vamos a dar las noticias importantes, sino te vamos a dar noticias que te pueden entretener. Y las noticias importantes las vamos a retorizar de una manera que puedan ser asimiladas en alguna estructura mítica. Y además, como parte del asunto, el escándalo o el moralismo. Exacto. ¿Cómo es posible que le den tanta importancia a esta noticia tan irrelevante? Pero tú la conoces perfectamente, la noticia irrelevante. ¿Y cuál es la relevante según tú? Exacto. La noticia sesuda, la noticia sobre la Divina Comedia que se editó en tal país. Por ejemplo, es un asunto importante ver cómo el problema de Siria ha pasado a un segundo plano. Justo cuando empiezan a desarrollarse las investigaciones que deberían aclarar sobre el origen del ataque, y que deben ser en esta época, es decir, que debería ser más importante, ya pasó, fue periódico de anteayer. Ahora, ¿cuántos planos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme va pasando. Es como si se fueran amontonando las cosas así. Y la noticia, la única importante, está debajo de una ruma de información inútil. Bueno, que además pasa y se va disolviendo por abajo. Y es que eso es yo creo que estás preparando la opinión de la gente para que, porque hay varias cosas. Primero, que es lo fundamental, que cualquiera nos diría, pero ustedes cómo hablan más de la libertad de expresión si ahora tienen libertad de expresión y los medios y tienen una capacidad de hacerlo. Pero yo creo que el espíritu del programa justamente habla de que lo importante no es informar, ¿no es cierto? Lo importante es reflexionar. Exacto. Se ha perdido el tiempo lo que pasa del té, del café, porque, claro, de estar está por el tipo que supuestamente es un sabiondo y que te está diciendo... No, pero además te dicta todo. Claro, porque... Pero eso es un extremo, porque la noticia digital. Pero el otro extremo es lo que tú decías, Ronco, es decir, la promiscuidad de informaciones que desinforman tanto. Y eso decía Humberto Eco, comparaba el Pravda con el New York Times. Decía, el Pravda es tan desinformador como el New York Times, cuando existía el Pravda, que era el diario oficial de la Rusia soviética. Entonces, en el Pravda no había casi noticias. Todos eran publireportajes, por así decirlo, de la Unión Soviética. Todo va bien, segunda página, todo va bien, tercera página, todo va muy bien. Claro. Mientras que en el New York Times había tanta información, era un periódico tan grande, tan abigarrado, tan lleno de información, tan lleno de posiciones contrarias, porque incluso el New York Times en sus buenos tiempos era un periódico que había sus columnas para posiciones encontradas. Entonces, todo el mundo hablaba, todo el mundo gritaba en el New York Times, entonces al final acababa siendo tan desinformador. Claro. No hay verdad, es la Torre de Babel. Pues. No, pero además súmale a eso ahora, mira, la vez pasada estaba en Lima y el comercio del domingo debe haber sido, y la publicidad por el Día de la Madre era una guía telefónica. Imagínate. Era impresionante, o sea, esa publicación o sea, de verdad que podías haber puesto ahí una parte de la suma teológica tranquilamente, o sea, en papel y en imprenta, a papel cuché fichazo, eso debe costar no sé cuánto. Entonces uno dice, ¿qué explica esto? El diario es de este ancho y la publicidad es de este ancho. Entonces uno dice, en verdad, es un poco grotesco eso, ¿no? Ojo, el tema de la libertad de expresión creo que ni siquiera habría que pensarnos bien nosotros con nuestras cabezas y en nuestras vidas. ¿De qué se trata eso que se llama libertad de expresión? O sea,
Yo puedo expresar lo que siento, sí, claro que lo puedo expresar. La pregunta es ¿para qué me expreso? Exacto. Como los estados de ánimo en O, Facebook. ¿Qué O sea, expreso? es una cosa que ya, claro, se O está sea, por poniendo ejemplo, una- la expresión en estamos- sí misma es buena. Exactamente. O Exacto. por No ejemplo, necesariamente. o Por eso. y la información en sí misma es buena. O sea, por ejemplo, lo que Exacto. estábamos hablando, ¿no? ¿Qué de productivo puede ser que a uno le den una guía de todos los suicidados en Arequipa con nombres y con estados de todo, ¿no? O sea, eso, Para ver eso si tiene, estás tú. eso tiene, sí, sí. A ver, vamos a ver. Eso puede servir para un ámbito, Policial, médico, psiquiátrico. científico. Claro. Pero para el día a día puede servir. Sí. O sea, Es lo terrible. lee una persona y después, como estamos diciendo, lo relativiza, lo Tenemos- trivializa. No, pero otra cosa más, la incluso lo advertencia. asume. Exacto. Ahí está lo que podemos ver. Eso que estábamos hablando de la ballena azul La ballena y todo azul. eso. Ni me enteré, ni sé qué pasó, ni se me ocurre. Y los niños lo leen, Mm. los niños lo acogen y los niños, como salen en un sitio más o menos oficial, que es el medio, Sí. lo replican. Y otra cosa, no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo hace algunos años este programa de Beto Ortiz, donde se hacían confesiones a cambio de dinero. Sí, la Y verdad. hubo, Es la expresión en la verdad, pura, ¿no? ¿cómo se llama El esto? valor de la El verdad. valor de la verdad. Y hubo el caso de una mujer, porque luego lo Primero. empezaron a hacer con celebridades, y como son gente cuya dignidad ya ha sido largamente subastada, no hay problema. Sí, claro. Pero lo empezaron a hacer con gente de aquí, y el primer caso fue una chica El primero. que confesó, Sí. haber engañado a su engañado a novio, su claro. novio y al parecer haberse dedicado a Ejercido algún momento a la la prostitución. Sí, Y la chica después apareció muerta. sí, Y cuando se criticó a Ortiz sobre esto, a Beto Ortiz reivindicó la libertad de expresión. sí, claro. Entonces, y yo decía, Sí, claro. todos los cuerpos sociales se deben al bien común, Ujú. de alguna u otra manera, en la medida de sus funciones. Pero parece que, según estos señores, el único cuerpo social que no, se debe al bien común nadie. es la prensa, que no se debe a nadie, Exactamente. que solamente es el derecho a poder decir lo que ellos quieran, con tal que haya alguien que los consuma. ¿Mm? Entonces, Sí. y eso es bien complicado. Claro, Por que es eso un cuando poco el cinismo clásico, pues, de de los mercaderes, los mercaderes que Claro. dicen no compren, No pues". compren. Con dimensiones Apaga, usted tiene un teológicas, botoncito. ¿no? El orgullo está ahí presente. Tiene un porque, botoncito, o sea, usted no ahí me en su interesa control lo que va a remoto, pasar, apague. pero Claro, yo lo que claro. quiero es manifestar mi yo, porque en el fondo, ¿qué cosa es la expresión? Es el yo Rebelde, máximo. ¿no? ¿Y cuáles son las estrellas de la publicidad? Tú acabas de decir una, ¿no es cierto? Beto Ortiz, ¿no es cierto? Que es como una Claro, Madonna de un la monstruo. expresión. Yo ¿no es creo cierto? que Una si cosa- Beto es una Ortiz cosa no atroz. fuera esa Madonna de la expresión, ya estaría quizás en la cárcel. Claro, Pero su Probablemente. peso mediático lo ha salvado de No, dos y lo ocasiones mismo en la si cárcel. nosotros miramos, disculpen el nombre y apellido porque son públicos, ¿no? A ver, los gritones que uno tiene en la cabeza, ¿no? Philip Butters, Ujú. Patricia del Río, y, ¿Qué sé yo? Beto Ortiz, Beto Ortiz. Magali Medina, que ya, bueno, ahorita Juliana está viendo Oxenford, que noticias en un también rincón. grita. Claro. Juliana Oxenford, que grita y dice, ¡ay! Se Y expresa. se indignan, y se indignan. Eh, Yo digo, ¿alguien cree en eso? Por ejemplo, Ella. Milagros No, Leiva. ellos Ella se los se creen. Milagros Leiva ante Carlos Tubino, hablando del tema de un tema referido a la represión al terrorismo en algún caso, se puso a llorar. Milagros Leiva. Entonces llega algo tan grotesco. O sea, ese Es que- intento bajo de manipular a los Es espectadores, deforme. Pero no, que era pero no contraproducente. solo, no solo es eso, yo creo que lo que se pone en juego es que ya la expresión es una muestra de vedetismo, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque como ustedes han bien dicho y han llegado al punto, cuando una cosa que es útil se le da todo el valor, un valor que está fuera de la coordenada social, ¿no es cierto? Ya se vuelve una cosa no solo inútil, sino perversa. Esta es la parte que nos parecíamos ese viejo sketch del flaco Olmedo y el otro gorro. ¿Usted lo vieron una vez? No. De un par de tipos de teatro que están en la puerta, están en una sala de espera, ¿no? Entonces, además empezaba siempre igual. Un tipo tenía un libro y el otro repente los dos están leyendo así, de repente uno lo mira al otro, le mira el libro y le dice Grotowski, y el otro contesta, no, Stanislavski. Después de un rato el otro mira al otro, Stanislavski, no, Grotowski. Discúlpeme, me parece haberlo visto a usted en el teatro, y como son los argentinos, comenzaban a hablar, y los dos eran unos actorazos, y todo el rato depotricaban contra la comedia, no, la comedia, por favor, el chiste barato, la broma fácil, la cachetada, la zancadilla, ¿no? Y eran todos cultos y hablaban de Grotowski y de Stanislavski, y por favor, hágame el favor, y la formación en tal escuela y tal otra, ¿no? Y en ese plan, ¿no? Y de repente se abría la puerta y salió un tipo con una cabeza de pájaro loco. ¿Quién quiere laburo? Yo les apuesto que viene ahorita el comercio con un contrato jugoso. ¿Y qué hacemos?
Claro, todo No, yo de hecho... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me da mucha flojera tener que escribir. La flojera es una gran cosa. Y de eso da fe transformando el Perú donde tenía una columna. Que ya no lleno hace tiempo. Ya está sin columna. Sí. No, pero es, a ver, más allá de la broma, esta especie ¿cómo hemos dicho? ¿Cómo podríamos llamarla esta conversación? Quejumbrosa sobre la situación, más allá de la quejumbre, es verdad, amigos, o sea, en verdad hay que pensar qué se lee, qué se piensa, qué vale la pena decir y no decir, ¿no? Dicho Sí. fundamental, así, ¿no? Clave. Hay que pensar todo lo que se dice, Ujú. no necesariamente hay que decir todo lo que se Exacto. piensa. Y también yo creo que otra lección sería no divinizar a la prensa. Exactamente. No es la conciencia. La guardiana de la moral. Es un medio de expresión de distintos sectores sociales, de distintas personas, pero no es la guardiana de la moral, ni tampoco es una institución del Estado que tenga alguna función de gobierno, aunque en el Perú, por el colapso de muchas instituciones, al final el látigo del Poder Judicial acaba siendo el programa de denuncias del domingo, ¿no? Porque siempre el lunes el juez o el fiscal hace algo, ¿no? No, Después efectivamente, el Poder Judicial, la prensa terminó siendo el Poder Judicial, y en ese sentido casi igual de inútil que el Poder Judicial, porque eso es otra cosa que también es interesante, ¿eh? El poder de la prensa está, queridos amigos, sobrevaluadísimo. Vos, te voy a acusar en Panorama, tú sales, lo acusan en Panorama, y wow, ya todo el rollo. Para el miércoles ya ya. no hay nada, ya pasó, no pasa nada. Vendiste No, tu no, periódico, pruebas de vendiste balas. tu Lógico. magazine y ahí acabó tu problema. No, y a ver que te difamen y tú mandas tu carta reivindicatoria, no apareció nunca, aparece un rinconcito así, ¿no? Es así. Por ejemplo, Entonces, lo que le pasó a esta chica que le cortaron las piernas y que hubo sí. todo un bolondrón y todo eso. Claro, pero- Y que realmente después toda la sociedad, la comunidad médica salió a favor de los médicos y porque realmente se explicó vio que era una una cuestión condición bastante normal y difícil. todo esto. ¿Quién salió después a reivindicar al honor de los médicos del peruanos? médico concreto, además del doctor concreto, ¿no? Claro. Nadie. Bien, queridos amigos, esa ha sido la metafísica de la coyuntura, la pregunta de fondo, ¿no? ¿De qué sirve realmente la información? Esto va para acá.